Desde el principio de los tiempos, la mente humana ha buscado el origen de lo que no tiene principio. En el silencio antes de la palabra, cuando aún no existían los cielos ni la tierra, ya el espíritu flotaba sobre el abismo, como lo recuerda el Génesis. Allí no había forma, ni causa, ni impulso primero, sino una existencia que no se explica, una luz que no nace de otra. ¿Quién creó a Dios? La pregunta se alza como un eco en la cámara del ser, un reflejo del polvo intentando interrogar al fuego. En el libro del Éxodo, cuando Moisés pregunta el nombre, la respuesta no nombra, sino que define el misterio. Yo soy el que soy. Esa afirmación no da origen, sino que clausura toda genealogía. El ser de Dios no proviene, simplemente es. Antes de los días, antes del verbo, antes del concepto mismo de antes. En el Evangelio de Juan, el Logos preexiste y el Logos es Dios. Palabra que no fue pronunciada, sino que pronuncia todo lo demás. Quien pregunta quién lo creó, pregunta desde el tiempo, pero Él habita fuera de él. Sin embargo, los antiguos sabios no callaron ante el vértigo. En el libro de Enoc, los vigilantes y los ángeles se inclinan ante un anciano de días cuyo rostro nadie puede mirar, el que no fue engendrado ni hecho. En el libro de los jubileos se dice que las tablas del cielo existieron antes de la creación del mundo, inscritas por una mano eterna que no conoció principio. El pensamiento apócrifo entiende que el universo se despliega desde una fuente inmutable, no como un acto de fabricación, sino como un desbordamiento del ser. El Eclesiastés contempla la vanidad del tiempo y el ciclo de lo que retorna, pero reconoce que en el corazón del hombre fue sembrada la idea de eternidad. Esa semilla no explica a Dios, solo testimonia que el alma intuye algo que no puede nacer ni morir. En el segundo libro de Esdras, el profeta pregunta por qué lo invisible creó lo visible, y la voz le responde que la mente humana no puede soportar el peso de esa respuesta. Dios no fue creado, porque creación implica dependencia, y lo divino no depende, sino sostiene. En los Proverbios se habla de la sabiduría que estaba junto a él desde el principio, como maestra de obras. Esa sabiduría, interpretada por algunos textos apócrifos como Sofía, antecede a la materia y al tiempo. En el libro de la sabiduría, Sofía se describe como el hálito del poder de Dios, emanación pura de su gloria, sin mancha ni origen. Pero si la sabiduría es emanación, Él es fuente. Si ella fluye, Él permanece. No hay artesano que lo haya concebido, porque toda forma procede de su pensamiento. En los textos de Enoc etíope, el Altísimo se revela como el ser de los seres, aquel que no fue nombrado por nadie, porque el acto de nombrar supone jerarquía, y no hay sobre él otro poder que dé nombre. El Apocalipsis de Abraham muestra al patriarca siendo conducido a los cielos, donde presencia al uno sentado en su trono, sin sombra ni contorno, cuyo rostro contiene el fuego y la oscuridad, el uno que no proviene de nadie, y del cual todo proviene. El libro de Enoc eslavo, también llamado Segunda Enoc, describe al Creador formando los ángeles y los mundos a partir de la palabra, pero no explica de dónde viene esa palabra, porque la palabra es Él. Así, el misterio se repliega sobre sí mismo. En el libro de Adán y Eva, después de la caída, Adán interroga al cielo y al polvo buscando entender quién fue antes del jardín, y una voz responde que el principio no tiene padre, ni madre, ni origen, solo existe. El libro de Isaías afirma que Dios habita la eternidad y su nombre es santo. No dice que comenzó a habitarla, sino que siempre estuvo allí. El salmista en los himnos antiguos canta que antes de que naciesen los montes y se formase la tierra, desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios. Esa es la esencia del misterio. No hay fue, sino es. Todo lo demás existe en la medida en que Él lo sostiene. El Evangelio de Tomás, hallado en Nag Hammadi, recoge palabras atribuidas a Jesús que expresan que el principio y el fin son uno, y que el conocimiento de ese uno es conocimiento del origen. En el libro de la Caverna de los Tesoros, las generaciones de Adán se remontan al pensamiento divino, no como descendencia, sino como reflejo, y en el Apocalipsis de Moisés, los ángeles confiesan que solo el inefable conoce el día de su propia existencia, porque esa existencia no comenzó. En los libros canónicos, el Apocalipsis de Juan declara que Dios es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que era, es y será. Pero el misterio no está en el orden de las letras, sino en la unidad de su presencia. Si es Alfa y Omega, también es lo que une las letras, el silencio entre ellas. La eternidad no se mide, se percibe. En los apócrifos, esta idea se traduce en visiones del fuego eterno, del espíritu inmóvil en torno al cual gira el cosmos.
El ser humano, limitado por la cronología, imagina causas, pero Dios no puede tener causas sin dejar de ser Dios. Si algo lo hubiese creado, ese algo sería mayor, y la palabra Dios se desvanecería. Por eso los profetas no hablan de su nacimiento, sino de su revelación. Él no emerge, se manifiesta. En el libro de Baruch, se dice que la sabiduría fue creada antes de todas las cosas, pero el que la creó no fue creado. Allí el círculo se cierra. El libro de Tobit canta a la misericordia del Eterno, y en su plegaria hay una intuición profunda. El alma no busca al Creador porque quiera conocer su origen, sino porque reconoce que ella misma es origen prestado. En el Evangelio de la Verdad, la creación se concibe como un acto de amor, y el amor no se inventa, simplemente es. Por eso Dios no puede ser fabricado, porque es la causa misma de la posibilidad de amar y de ser. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, se disuelve en su propio espejo. No puede formularse sin presuponer el tiempo, y el tiempo, según el segundo libro de Enoc, fue tejido después del pensamiento eterno. Antes de la primera hora, antes del primer día, ya era la conciencia pura, la luz no creada. En el Evangelio de Felipe, se dice que quien ha conocido el origen conoce el fin, porque ambos reposan en el mismo punto invisible. Ese punto es Dios, sin antes ni después. Así, los textos, tanto canónicos como apócrifos, convergen en un mismo abismo de sentido. Dios no fue hecho, porque es la causa del hacer. No fue pensado, porque es la raíz de todo pensamiento. En el fondo del alma humana, como lo insinúa el salmista, hay un eco de esa eternidad que no podemos contener. La pregunta persiste no porque haya respuesta, sino porque somos parte de la resonancia. Y entonces comprendemos que no se trata de buscar quién lo creó, sino de reconocer que en cada criatura arde la huella de lo increado, que cada palabra, cada piedra, cada soplo, repite sin saberlo aquel nombre antiguo que no se pronuncia, el que dijo a Moisés, «Yo soy». En esa afirmación está todo. El misterio no es quién lo hizo, sino cómo, siendo sin causa, pudo amar al tiempo hasta entrar en él. Esa es la paradoja del Verbo encarnado que describe Juan, la eternidad que se viste de carne para que el hombre mire el rostro del invisible. Por eso, al final, todo retorna al principio, y el principio no tiene creador. En la profundidad de los siglos, los profetas, los sabios y los místicos coinciden en un solo testimonio, que Dios es. No fue ni será, simplemente es. Y el ser humano, al contemplar esa existencia sin origen, descubre no una respuesta, sino una revelación, que su propia pregunta es la prueba de que Él existe.